El millonario se sorprende al ver a un mendigo negro, con su hija sorda, y revela un secreto oculto. Fernando siempre fue el rey de la ciudad vibrante que nunca dormía. Sus días se medían en billetes, contratos y reuniones que definían imperios. Su mansión, un coloso de cristal y mármol, relucía bajo el sol como un trono. Pero aquella tarde, algo rompió su burbuja perfecta, cuando lo vio. Un hombre sucio y de piel negra, con gafas raídas, caminando con su hija Isadora, la niña sorda que él adoraba, sin barreras ni protocolos. La imagen golpeó a Fernando como un mazazo. ¿Qué hacía ese chico, Kaik, un niño de la calle, entre el glamour y el silencio dorado que acostumbraba a rodear a Isadora? No era común. No. Ni siquiera remotamente aceptable según su mundo. Lo vio inclinarse con cuidado, señalando los destellos en los edificios, mientras Isadora reía con dulzura estremecedora. Sus manos pequeñas, trémulas a veces, se conectaban con las de Kaik en un lenguaje más profundo que cualquier palabra hablada. Era un lazo invisible que atravesaba las paredes de la mansión, los asistentes y el protocolo. Pero nada parecía normal. La piel oscura de Kaik brillaba en el sol contra la frialdad del entorno. Sus ropas destrozadas contrastaban con el aire impregnado de perfumes caros. Su risa desenfadada retumbaba fuerte en la opulencia silenciosa. ¿Cómo podía alguien como Fernando aceptar esta grieta expuesta en su mundo impecable? La multitud que los rodeaba comenzó a murmurar: ojeras, cuchicheos. Eso no es para ellos, se escuchaba. ¿Un mendigo con la hija del millonario? ¡Imposible! El corazón de Fernando se apretó. Mientras tanto, en el rostro de Isadora, la alegría vibraba sin miedo ni prejuicios. Aquella conexión no era solo amistad. Era un milagro hondo y desnudo, un secreto que nadie en su mundo quería oír, la inocencia rota, el choque explosivo de mundos opuestos y una revelación que pendía en el aire como un trueno antes de estallar. Y justo cuando Fernando pretendió alejar esa visión perturbadora, la sombra del desasosiego golpeó más fuerte. El verdadero padre de Kaik apareció, reclamando la custodia de su hijo con documentos en mano, y una furia que quemaba la escena. Ese hombre delgado y torpe, con ojos arrebatados de desesperación y memoria rota, desató una batalla que hundió a Fernando en un torbellino de leyes, inseguridades y prejuicios enterrados. La mansión vibró con los ecos de esa tormenta invisible que arrasaba la vida del millonario y su familia. ¿Quién era realmente familia? ¿La sangre? ¿El dinero? ¿O ese vínculo inexplicable que Isadora y Kaik habían construido sin pedir permiso? Y en medio de ese caos, Isadora reveló un secreto, uno que enloqueció el mundo perfecto de Fernando, destrozando sus certezas y arrancándole la máscara con que había vivido. Un secreto tan profundo y fluctuante como el alma misma de esa ciudad que se extendía a sus pies. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de esos niños parecía retumbar en su pecho, desnudando la fragilidad de un hombre poderoso que en ese instante se sintió pequeño, perdido y humano. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isadora miró a su alrededor, los ojos brillantes y llenos de inocencia. Fernando sintió que el tiempo se detenía mientras la tensión crecía como una sombra en el aire. Kaik, al lado de ella, sonreía, absorbido por la maravilla de su nueva amistad, ajeno a lo que acechaba. Pero el regreso del padre de Kaik, con su furia desbordante y papeles en mano, había transformado el ambiente en un campo de batalla. «¡Es mío!», gritó el hombre, su voz cortando el bullicio como un cuchillo. Fernando se quedó petrificado. No sabía si debía hacer algo. Las miradas de la multitud se centraron en él, esperando ver qué acción tomaría el poderoso magnate. ¿Qué podía hacer ante el desamparo de su mundo? Su poder no parecía tener lugar aquí. Isadora, sintiendo la tensión, llevó su mano a su muñeca, como buscando un ancla en medio de la tormenta que les rodeaba. Fernando vio la preocupación en su rostro, y su corazón se estrechó. Justo cuando la situación parecía estar a punto de estallar, un estallido de luz azul cortó el cielo. Un coche de policía frenó con un chirrido. La puerta se abrió y dos agentes saltaron. ¡Alto!, gritaron. Fernando sintió que la situación se tornaba más surrealista. ¿Qué más podía ocurrir? El policía, un hombre robusto con un aire decidido, se acercó al padre de Kaik. «Muéstrese los documentos», exigió. Su mirada fija y amenazante. El hombre tembló mientras extendía los papeles. Fernando dio un paso atrás, preguntándose si estaba soñando. Pero lo que sucedió a continuación fue la verdadera sacudida. Isadora, en un acto de valentía que lo dejó sin aliento, se adelantó. Su mano temblorosa tocó suavemente a Kaik y, usando las señales que había aprendido con tanto esfuerzo, empezó a comunicarse. «No es solo un mendigo», exclamó, su voz silenciosa hablando alto en el aire. «Es mi hermano». Un murmullo recorrió la multitud como un rayo, confundiendo a todos. Fernando sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Hermano? Eso no podía ser posible. Isadora había sido una niña sorda adorada desde su nacimiento. ¿Cómo podía ser que tuviera un hermano en la pobreza? ¿Un mendigo? El rostro de Kaik se iluminó y al mismo tiempo se complicó, señalando con una mezcla de alegría y miedo, reconociendo el vínculo que había ignorado. El detective miró a Fernando, sus ojos llenos de preguntas. «¿Cómo es esto posible?», inquirió. Fernando, incapaz de articular, sintió como si el aire se le escapara. Recuerdos de su juventud, secretos de familia y decisiones que había tomado en nombre del dinero invadieron su mente como un torrente. «¿Qué puede ser cierto?», murmuró Fernando, su voz un hilo apenas audible. Aquello reescribía la historia de su vida, la imagen perfecta que había construido. Kaik pasó su mirada de nuevo hacia Isadora y luego hacia Fernando, buscando respuestas en los ojos de los adultos que nunca había imaginado serían tan afines a su alma. En ese momento, la madre de Isadora, que había estado observando a lo lejos, dio un paso adelante. Su rostro, marcado por las cicatrices del pasado, iluminó la escena con un brillo de revelación. «Fernando, tú y yo tenemos que hablar», dijo con determinación. Había un secreto en su mirada, una sombra que temblaba entre ellos. Fernando sintió que la historia de su vida se desmoronaba, y el dolor de su pasado amenazaba con tragárselo. Con la revelación de Isadora y la aparición de su madre, la verdad comenzaba a desdoblarse como una ola gigante, arrastrando todo a su paso.
Las vidas de esos 3 niños, la de Fernando y la de todos los que miraban, estaban a punto de cambiar para siempre. Un secreto compartido, una revelación devastadora. Un momento de verdad que prometía desatar un poder desconocido. Y así, mientras la multitud murmuraba, si la aparente estabilidad se desvanecía, la pregunta que colgaba en el aire era clara. ¿Qué haría Fernando con todo lo que acababa de descubrir? Isadora miró a su alrededor, los ojos brillantes y llenos de inocencia. Fernando sintió que el tiempo se detenía mientras la tensión crecía como una sombra en el aire. Kaik, al lado de ella, sonreía absorbido por la maravilla de su nueva amistad, ajeno a lo que acechaba. Pero el regreso del padre de Kaik, con su furia desbordante y papeles en mano, había transformado el ambiente en un campo de batalla. «¡Es mío!», gritó el hombre, su voz cortando el bullicio como un cuchillo. Fernando se quedó petrificado. No sabía si debía hacer algo. Las miradas de la multitud se centraron en él, esperando ver qué acción tomaría el poderoso magnate. ¿Qué podía hacer ante el desamparo de su mundo? Su poder no parecía tener lugar aquí. Isadora, sintiendo la tensión, llevó su mano a su muñeca, como buscando un ancla en medio de la tormenta que les rodeaba. Fernando vio la preocupación en su rostro, y su corazón se estrechó. Justo cuando la situación parecía estar a punto de estallar, un estallido de luz azul cortó el cielo. Un coche de policía frenó con un chirrido. La puerta se abrió y 2 agentes saltaron. ¡Alto!, gritaron. Fernando sintió que la situación se tornaba más surrealista. ¿Qué más podía ocurrir? Policía, un hombre robusto con un aire decidido, se acercó al padre de Kaik. «Muéstreme esos documentos», exigió, su mirada fija y amenazante. El hombre tembló mientras extendía los papeles. Fernando dio un paso atrás, preguntándose si estaba soñando. Pero lo que sucedió a continuación fue la verdadera sacudida. Isadora, en un acto de valentía que lo dejó sin aliento, se adelantó. Su mano temblorosa tocó suavemente a Kaik y, usando las señales que había aprendido con tanto esfuerzo, empezó a comunicarse. «No es solo un mendigo», exclamó, su voz silenciosa, hablando alto en el aire. «Es mi hermano». Un murmullo recorrió la multitud como un rayo, confundiendo a todos. Fernando sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Hermano?», eso no podía ser posible. Isadora había sido una niña sorda adorada desde su nacimiento. ¿Cómo podía ser que tuviera un hermano en la pobreza, un mendigo? El rostro de Kaik se iluminó y al mismo tiempo se complicó, señalando con una mezcla de alegría y miedo, reconociendo el vínculo que había ignorado. Y así, la madre de Isadora, que había estado observando a lo lejos, dio un paso adelante. Su rostro, marcado por las cicatrices del pasado, iluminó la escena con un brillo de revelación. «Fernando, tú y yo tenemos que hablar», dijo con determinación. Había un secreto en su mirada, una sombra que temblaba entre ellos. Fernando sintió que la historia de su vida se desmoronaba, y el dolor de su pasado amenazaba con tragárselo. Con la revelación de Isadora y la aparición de su madre, la verdad comenzaba a desdoblarse como una ola gigante, arrastrando todo a su paso. «¿Pero cómo es posible?», balbuceó Fernando, sintiéndose acorralado. Antes de que pudiera absorber ese giro, una explosión resonó a su espalda. La gente gritó, buscó refugio, pero él no pudo apartar la mirada de Isadora y Kaik. El padre de Kaik cayó al suelo. Un destello de miedo cruzó su rostro. La madre de Isadora lo miró, sus ojos llenos de terror, y gritando,
Corrió hacia su hijo, protegiéndolo con su cuerpo. «No, no, no, lárgate de aquí». Su voz resonaba, desgarradora en la confusión. La multitud se dispersó, y Fernando, aún atónito, sintió su corazón latir con una fuerza implacable. ¿Qué estaba pasando? Luego, los gritos se convirtieron en caos blanco. La gente corría, buscando salida, pero Fernando se quedó, paralizado. Isadora había dicho que eran hermanos. ¿Qué secreto oculta ella? Pensó de repente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una voz familiar surgió entre el tumulto. ¡Fernando! Era su esposa Clara, que se abría paso en medio del pánico con un rostro pálido. «Tienes que escucharme», gritó. Pero el sonido del caos se tragaba sus palabras. ¿Qué hacía ella aquí? Su presencia debía significar algo. La multitud se fue desvaneciendo, pero en el limpio silencio que quedó, aquel momento se centró en una pregunta. ¿Qué lazo compartíamos realmente? Fernando se dio cuenta, sintiendo el sudor frío, que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. «Clara», gritó, su voz resonando en la quietud. Pero antes de que pudiera entender, un destello iluminó el lugar. Clara lo miró con intensidad. En su mano, un pequeño retrato desgastado que había llevado oculto todo este tiempo. «Esto necesita tu atención», soltó, y el mundo se detuvo otra vez. ¿Qué había en ese retrato que lo podía cambiar todo? La multitud se había ido, pero el caos en su mente apenas comenzaba. La verdad estaba ahí, asomándose, justo al borde de revelarse. ¿Qué revelaría ese retrato? Fernando sintió el tiempo congelarse mientras el retrato desgastado brillaba en la mano de Clara. El mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué secreto contenía esa imagen? Se acercó, el pulso acelerado, y mientras la multitud se quedaba en un murmullo, atrapada entre el caos y la expectación, sus ojos se encontraron con los de Clara. «Esto necesita tu atención», repitió ella, pero a Fernando le costaba concentrarse. Las palabras se perdían en su mente. Clara desgarró el papel y se lo mostró. Era una foto antigua de una mujer y un hombre, todos sonriendo, pero él solo podía pensar en la angustia que había envuelto ese momento. Su corazón latía, cada vez más fuerte, mientras los rostros en la imagen gritaban la respuesta a una pregunta que nunca hizo. «¿Quiénes son?», preguntó en un susurro, su voz temblando. Fue como abrir una puerta a un pasado que había intentado olvidar. El rostro de Clara se tornó serio. «Fernando, son tus padres». Y ella señaló a la mujer con ojos que brillaban de tristeza. «Es la madre de Isadora». La multitud se quedó en un silencio atónito. El aire se volvió denso, electrizante. Fernando sintió como si le arrebataran el suelo de debajo. ¿Qué? No podía ser. La revelación lo golpeó como un rayo de claridad en medio de sus confusos pensamientos. ¿Isadora? ¿Hermana? El mundo que había construido se desmoronó en 1000 pedazos. Clara continuó. «No te lo dije antes, pero Isadora y Kaik son gemelos. Ambos son hijos de tu madre». Su voz tembló, el miedo reflejado en su mirada. «Ella se los llevó a Kaik tras quedarnos en la calle. Nunca lo entendí bien, pero en su momento ella pensó que los separaría para protegerlos de tu padre». El retumbo de esas palabras resonó en su pecho, presionando su corazón. ¿Proteger? Todo había sido una mentira. Fernando trató de asimilarlo, pero el suelo se volvió resbaladizo bajo sus pies. Miró a Isadora, su inocencia, su risa, y ahora esa conexión que nunca había considerado. «Clara, no puede ser», protestó, sintiéndose como un niño pequeño, perdido en un juego cruel. «Te estás equivocando».
La multitud comenzó a murmurar, los rostros confundidos, algunos apuntando, otros susurrando entre ellos. «¿Qué significa esto?», gritó alguien desde el fondo. La furia de la situación crecía. Fernando sentía el calor en su pecho, pero no podía reaccionar. Estaba atrapado en una verdad que lo ahogaba. «¡Fernando!», interrumpió el padre de Kaik, todavía furioso, acercándose. «Tus padres me separaron de mi hijo, y ahora lo entiendo. Ese hombre con la corbata y el dinero pensó que podría jugar a ser Dios». Su voz retumbó, llenando el espacio vacío con rabia. Fernando lo miró, y en sus ojos vio más que furia. Había una historia de dolor, un eco de traición que resonaba en su ser. «Fue el devastador de mi vida», continuó el padre, señalando a Fernando, como si lo estuviera acusando de todo. «Te creías un rey, pero solo fuiste parte de un juego. Ambas familias se entrelazaron, pero tú nunca lo supiste». Fernando retrocedió, su mente en una espiral de confusión. La imagen de su madre, llena de amor, ahora se distorsionaba en medio de la rabia de un hombre que no conocía. «¿Quién era él realmente? No puede ser cierto», gritó, luchando contra el dolor de la revelación. La imagen de Clara y el retrato estaban fusionándose en su mente, llevándolo a un abismo que nunca vio venir. Las vidas de Isadora y Kaik se entrelazaban con la suya de una manera que nunca imaginó. ¿Qué significaba esto? Un estallido sacudió el aire. Una explosión de luces y sonidos interrumpió el tumulto, haciendo que todos se giraran hacia la fuente del ruido. Fernando no podía hacer otra cosa que mirar, incapaz de escapar de la verdad que su vida había traído hasta allí. Isadora y Kaik estaban a su lado. La confusión en sus ojos decía más que 1000 palabras. ¿Qué más quedaba oculto en esta maraña de secretos? Mientras a su alrededor el mundo se tambaleaba, Fernando apretó los puños sin saber qué acción tomar. Todo lo que había construido y conocido estaba a punto de caerse. ¿Qué haría ahora? La multitud quedó en un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Todos los ojos estaban fijos en Fernando, Clara y el retrato que yacía en la mano de su esposa. En ese instante, la confusión se transformó en un asombro contagioso. Cada palabra de Clara retumbaba en su mente, imposibilitando cualquier intento de racionalizar lo que estaba escuchando. Los murmullos comenzaron a crecer. Fernando sentía que el suelo temblaba bajo él, como si la tierra misma intentara abrirse y tragárselo. Miró a Isadora, quien ahora lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y miedo. Kaik, a su lado, daba pasos atrás, sosteniendo la mano de su hermana casi como si intentara protegerla de una verdad que ya no podían ignorar. «¿Qué estás diciendo?», gritó Fernando, su voz resonando en medio del caos. «No puede ser cierto». La intensidad de la situación lo aplastaba, y el retortijón en su estómago crecía. El padre de Kaik se acercó. El rencor en su mirada se intensificó. «¿No lo ves? Tu vida ha sido un engaño, Fernando», dijo el hombre con un tono de incredulidad amarga. «La herencia que creías es tu todo. No significa nada frente a la verdad. Ambos son parte de lo que te fue ocultado». Pero antes de que pudiera procesar más, el cielo se hirió con un estruendo ensordecedor. Un sonido como una explosión resonó cerca, y todos los rostros se volvieron hacia la fuente del ruido. Un camión de bomberos llegó a toda velocidad, sirenas aullando como un grito desgarrador. Fernando sintió el miedo en el aire. La tensión era palpable, y el caos se desata de nuevo. De repente, un hombre salió del camión, y era alguien que Fernando nunca había visto. Este hombre, con su ropa gastada y el rostro surcado por una mirada de rencor, apuntó hacia Isadora. «Allí está, ella es». «La clave»,
gritó con desesperación, haciendo que la multitud retrocediera. Fernando se sintió como si le sacaran el aire. ¿Qué clave?, preguntó, cuestionando su propia cordura. Las palabras salían de su boca sin pensar, pero el hombre seguía gritando. Ella es la prueba de todo. La prueba de que nunca estuve equivocado. Todo lo que sabes es una mentira, decía el extraño, enfurecido, mientras señalaba a la niña que temblaba al lado de Kayk. Las miradas buscaron en el rostro de Fernando, exigiendo respuestas que él mismo no tenía. El padre de Kayk se acercó, atrayendo las fibras de odio en su mirada. Lo has arruinado todo. Tu familia nos quitó todo. Ahora es nuestro turno. Su voz era como un cuchillo, cortante y punzante. Fernando se sentía abrumado. Su corazón latía unido al caos que le rodeaba. La revelación de Clara se hacía polvo en su mente, y la imagen del retrato se distorsionaba en su visión. Pero el grito del extraño se convertía en un eco en su mente. ¿Qué quieres decir con prueba? La multitud comenzaba a hacer preguntas, sumando su confusión a la historia. Ella, el extraño respiró hondo. Ella es el resultado de la traición, la razón detrás de lo que pasó con mi familia. Fernando sintió como si un balde de agua helada se volcara sobre él. Isadora no es solo tu hermana, es parte de un secreto que se remonta mucho más allá de lo que sabes. Algo dentro de Fernando se rompió. «Basta», gritó, buscando alguna señal de estabilidad, en medio de la tormenta. Pero en su interior, el clamor de la verdad se volvía cada vez más fuerte. La multitud murmuraba, confundida, y el suspenso llenaba el aire. ¿Qué había detrás? ¿Por qué ese hombre aparecía justo ahora? Isadora se acercó a Fernando, mirándolo con ojos suplicantes. Su mano temblorosa buscó la suya. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con una voz tenue, llena de inocencia. Pero Fernando no podía responder. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, estaba al borde del colapso. Y en medio de esa confusión, un estruendo más fuerte estalló, esta vez un grito desgarrador, proveniente del padre de Kayk. «La verdad saldrá a la luz, Fernando. Nadie puede escapar de ella». Los ojos de la multitud se volvieron cada vez más inquietos. Fernando sintió sudor frío escurriendo por su espalda mientras el extraño se retiraba, cada paso resonando como un eco de advertencia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué lazo une a todos ellos? La historia que creía saber se oscurecía. Fernando miró a Isadora y a Kayk. Al sentir cómo la relación que había comenzado como un simple vínculo de amistad se convertía en una maraña de secretos que amenazaba con arrastrar a todos en su camino. ¿Qué verdades estaban ocultas enredadas entre ellos? ¿Y qué pasaría cuando todo esto saliera a la luz? Poco a poco la tensión crecía, y en su corazón una pregunta comenzaba a formarse. La verdad estaba al alcance, pero ¿estaba preparado Fernando para enfrentar lo que significaba realmente? La multitud quedó en un silencio, denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Todos los ojos estaban fijos en Fernando, Clara y el retrato que yacía en la mano de su esposa. En ese instante, la confusión se transformó en un asombro contagioso. Cada palabra de Clara retumbaba en su mente, imposibilitando cualquier intento de racionalizar lo que estaba escuchando. Los murmullos comenzaron a crecer. Fernando sentía que el suelo temblaba bajo él, como si la tierra misma intentara abrirse y tragárselo. Miró a Isadora, quien ahora lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y miedo. Kayk, a su lado,
Daba pasos atrás, sosteniendo la mano de su hermana, casi como si intentara protegerla de una verdad que ya no podían ignorar. «¿Qué estás diciendo?», gritó Fernando, su voz resonando en medio del caos. «No puede ser cierto». La intensidad de la situación lo aplastaba y el retortijón en su estómago crecía. El padre de Kaik se acercó, el rencor en su mirada se intensificó. «¿No lo ves? Tu vida ha sido un engaño, Fernando. La herencia que creías es tu todo. No significa nada frente a la verdad. Ambos son parte de lo que te fue ocultado». Pero antes de que pudiera procesar más, el cielo se hirió con un estruendo ensordecedor. Un sonido como una explosión resonó cerca, y todos los rostros se volvieron hacia la fuente del ruido. Un camión de bomberos llegó a toda velocidad, sirenas aullando como un grito desgarrador. Fernando sintió el miedo en el aire. La tensión era palpable. Y el caos se desata de nuevo. De repente, un hombre salió del camión, y era alguien que Fernando nunca había visto. Este hombre, con su ropa gastada y el rostro surcado por una mirada de rencor, apuntó hacia Isadora. «Allí está, ella es la clave», gritó con desesperación, haciendo que la multitud retrocediera. Fernando se sintió como si le sacaran el aire. «¿Qué clave?», preguntó, cuestionando su propia cordura. Las palabras salían de su boca sin pensar, pero el hombre seguía gritando. «Ella es el resultado de la traición, la razón detrás de lo que pasó con mi familia». Fernando sintió como si un balde de agua helada se volcara sobre él. «Isadora no es solo tu hermana, es parte de un secreto que se remonta a mucho más. Allá de lo que sabes». Algo dentro de Fernando se rompió. «¡Basta!», gritó, buscando alguna señal de estabilidad en medio de la tormenta. Pero en su interior, el clamor de la verdad se volvía cada vez más fuerte. La multitud murmullaba, confundida, y el suspenso llenaba el aire. ¿Qué había detrás? ¿Por qué ese hombre aparecía justo ahora? Isadora se acercó a Fernando, mirándolo con ojos suplicantes. Su mano temblorosa buscó la suya. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con una voz tenue, llena de inocencia. Pero Fernando no podía responder. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, estaba al borde del colapso. Y de repente una desgarradora sombra cruzó su mente. Sin pensarlo, Fernando se volvió hacia el hombre del camión de bomberos. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz tiñéndose de nervios. El hombre se detuvo, su mirada cambiando a una intensidad brutal. «Soy quien podría derrumbar tu mundo», dijo, y con un gesto furioso arrojó un objeto al suelo. Una explosión de luces azules estalló. Un fulgor brillante que iluminó la escena por un momento, llenando el aire con humo y gritos. Todos retrocedieron. El caos se convirtió en pánico. Fernando sintió que su corazón se detenía. Del humo emergió una figura, una mujer con un aire familiar, y su mirada era implacable. «Fernando», gritó. Su voz atravesó la confusión. «Soy yo, tu madre». El tiempo pareció congelarse. Memorias antiguas y olvidadas surgieron en su mente. No podía ser. Ella había estado muerta, o eso le habían dicho. La multitud, paralizada, observaba cómo esa figura, conocida, resurgía de la niebla tras el estruendo. «Lo que creías saber sobre ti, sobre Isadora y Kaik, es solo la punta del iceberg». La mujer dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas y una determinación inquebrantable. «Todo ha sido un plan para protegerte, pero ahora la verdad no puede seguir oculta». Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire se volvía irrespirable. «¿Qué significan tus palabras?», gritó, angustiado. El desasosiego crecía a su alrededor.
Las miradas se intensificaban, buscaban respuestas, cuestionaban todo. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito colectivo, una ola de incredulidad que resonaba en cada rincón. La madre de Fernando, perdida en el tiempo, había regresado en un momento de caos absoluto. La atmósfera era espesa, densa. Todos sintieron el peso de la revelación. Todos somos parte de este rompecabezas, Fernando. Isadora y Kaik no solo son tus hermanos, son la llave de una historia muchísima más profunda, explicó su madre con determinación. Esa historia incluye traiciones, decisiones forzadas y secretos que se extendieron a generaciones. Fernando, abrumado, miró primero a Isadora, luego a Kaik, sintiendo que su mundo se desmoronaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fue lo único que pudo murmurarse a sí mismo. El rostro de su madre se endureció, y antes que pudiera replicar, un grito desgarrador emergió nuevamente del padre de Kaik. «Esto no se queda así», exclamó, mientras se abalanzaba hacia ellos con furia y venganza en sus ojos. La multitud miraba, conteniendo la respiración. Con un movimiento rápido, un destello de metal cruzó el aire. Fernando vio cómo el padre de Kaik levantaba un cuchillo, su cara retorcida por la desesperación. El tiempo se detuvo un segundo más. ¿Qué significaba todo esto? La verdad estaba al borde de revelarse, y el caos lleno de revelaciones ya no tenía marcha atrás. La multitud quedó en un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Todos los ojos estaban fijos en Fernando, Clara y el retrato que yacía en la mano de su esposa. En ese instante, la confusión se transformó en un asombro contagioso. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Suéltalo!», vociferó el padre de Kaik, mientras se lanzaba hacia el frente con un gesto desesperado. El cuchillo brillaba en su mano como una amenaza. Fernando sintió que el tiempo se detenía. Gritó sin poder moverse. En ese momento, un destello azul iluminó el lugar. Era el camión de bomberos. La sirena sonaba como un eco del caos. La mujer que decía ser su madre avanzó, sus ojos fijos en su hijo, y lo mismo hizo Clara, tratando de interponerse. Fue una escena frenética. Todos gritaban, pero Fernando no podía apartar los ojos del cuchillo. El padre de Kaik, con la rabia acumulada, apretó el arma. «Todo es culpa tuya, nadie más tiene que sufrir». Las miradas se cruzaron, y las emociones explotaron en un cóctel de miedo y odio. Fernando vio a Isadora retroceder, sus ojos lastrados con la tristeza de un niño que no entendía. «Papá, no», gritó ella, estirando sus manos. En un movimiento rápido, el padre de Kaik hizo un gesto hacia Clara. «Tu familia ha arruinado todo». Su voz resonaba entre el murmullo de la multitud. Fue entonces cuando el camino hacia el desastre se torció. Clara retrocedió un paso, sorprendida. «Escucha, no es lo que crees». Pero él no la escuchó. Un grito, una pelea. El cuchillo se levantó de nuevo, y en medio de la confusión, alguien lo agarró del brazo. Era Kaik. «No, no nos hagas daño. Eres mi padre», dijo, con una voz temblorosa que resonó en medio del caos. El hombre se detuvo. Ese grito le atravesó el corazón como un dardo. En ese instante, el terreno que había pisado se convirtió en arenas movedizas. El hombre, con el cuchillo alzado, vaciló, y en ese segundo, Fernando vio a su madre moverse. «No, no, por favor». Pero mientras comenzaba a hablar, un grito rompió el aire. Era un grito que se hacía eco de antiguas palabras olvidadas. Una figura apareció del humo, una imagen familiar, y la multitud contuvo el aliento. «¡Fernando!», gritó, mientras la figura de su hermana Clara se disolvía ante sus ojos. El padre los miraba atónito,
y el mundo de Fernando se retorció en su interior. Era su madre, sí, pero no puedes estar viva. Su voz temblaba. En su mano sostenía un viejo collar, un colgante que Fernando había visto una vez en un baúl, un objeto que había desaparecido de su vida hace años. Siempre estuve aquí, siempre vigilando. La verdad estalló como un volcán, llenando el aire con cenizas de recuerdos. Una conexión profunda surgió, algo se rompió entre ellos. La multitud comenzó a murmurar, confusa, mientras Fernando se sentía aplastado por lo que estaba a punto de descubrir. Las cosas no son como parecen. Isadora y Caíc son parte de un legado más grande. Este lugar, este momento, es el resultado de decisiones que tomé para protegerte a ti, explicó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Fernando sintió que el universo se desmoronaba. ¿Qué legado? Era un abrigo de mentiras. Justo cuando iba a responder, Caíc, con una desesperación en su voz, hizo eco del truco de su padre. La verdadera traición es más profunda de lo que habías imaginado. Tú nunca sabrás quién soy. Realmente. Y mientras esas palabras pendían en el aire como un veneno, el padre de Caíc, sintiéndose acorralado, lanzó el cuchillo en un gesto de furia ciega. La escena se ralentizó. Todos sostuvieron la respiración mientras el objeto metálico brillaba en su caída. Se oyó un grito, y el cuerpo de Clara se interrumpió en un movimiento. No. Un trueno resonó en el aire mientras todos retrocedían. La imagen se grabó en sus mentes. Un estruendo de impotencia y horror invariable. Fernando cerró los ojos por un instante. El eco de una verdad que nunca hubiera imaginado cobraría vida. Cuando los volvió a abrir, lo que había sido un momento de posible reconciliación se convirtió en un abismo de incertidumbre. ¿Era Clara su madre? ¿Qué lazo entrelazaba sus vidas? En ese instante, la realidad se fragmentó. La multitud se convirtió en un vertedero de murmullos disonantes, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora? La multitud se convirtió en un lienzo de confusión. Fernando sentía que el aire se había vuelto denso, como si cada respiración se convirtiera en un esfuerzo abrumador. El cuchillo en la mano del padre de Caíc brillaba a la luz tenue del ocaso, reflejando el caos que se avecinaba. «¡No!», gritó Clara, extendiendo la mano hacia la figura desesperada. Pero el tiempo parecía haberse detenido. La realidad se desdibujaba. Todo sucedió en un suspiro. El padre, lleno de rabia y dolor, estaba a punto de lanzar el cuchillo, pero en ese instante, un estruendo repentino reverberó por toda la plaza. Una explosión, no de violencia, sino de luz. Una granada de humo estalló a unos metros, cubriendo todo de un oscuro velo espeso. La multitud se lanzó al suelo, gritos y murmullos mezclándose en un coro de pánico. Entre el humo, un grupo de figuras emergió. Eran hombres y mujeres, uniformados, con la mirada decidida. «¡Policía! ¡Aléjense!». Un ruido atronador, una nueva oleada de caos. Fernando sentía cómo su corazón latía con desesperación. De repente, la figura de su madre se desvaneció entre el humo. «¡Mamá!», gritó, pero el eco se perdió en la confusión. Y entonces, lo que parecía un rescate se convirtió en una pesadilla. Alguien gritó detrás de él: «¡Es un ataque! ¡Corran!». Nadie sabía de dónde venía el peligro. Fernando se dio vuelta, pero todo se volvió un torbellino de sombras y gritos. El mundo, que hasta ese momento había sido un enredo de secretos familiares, ahora se transformaba en un verdadero campo de batalla. Un jugoso estallido de balas resonó en el aire. Fernando quedó paralizado. ¿Qué está pasando?
Su mente intentaba procesar lo imposible. ¿Quién disparaba? ¿Por qué? En medio del caos, un hombre apareció como un ángel caído, con un rifle al hombro. Era el mismo hombre que había aparecido del camión de bomberos. Su rostro nunca pudo haber estado más lleno de furia. «¿Dónde está la niña?», gritó, y miró directamente a Isadora. Fernando sintió un nudo en la garganta. «¿Qué sabe de ella?». Pero el hombre no respondió. Giró su mirada hacia el padre de Kaik, quien había bajado el cuchillo, visiblemente confundido. «Es ella. Ella es la clave del trato». Las palabras disparadas como proyectiles. Fernando se sintió como si le dieran un golpe en el pecho. ¿Qué trato? ¿De qué estaba hablando? La atmósfera se tornó cada vez más peligrosa. El padre de Kaik miró a Fernando con una mezcla de furia y miedo, y Fernando entendió en ese mismo instante que el pasado no era lo único que estaba a punto de explotar. Isadora, en medio de todo, gritando, «Soy su hermana». Cada palabra le daba vida a los secretos que yacían en la penumbra de su familia. Fernando miraba a su madre con desesperación. Las revelaciones escondidas estaban a punto de salir a la luz. El hombre del rifle avanzó. Su mirada llena de rabia. «Tu familia ha arruinado todo. Esto no se quedará así». De repente, el aire estalló en un rugido ensordecedor. Una lluvia de balas retumbó por la plaza. Fernando, aterrorizado, abrazó a Isadora, quien sollozaba. Todo se volvió un caos absoluto. Los murmullos se transformaron en gritos. Los rostros se iluminaban con el pánico. Algunos comenzaron a correr, buscando refugio. El padre de Kaik intentó proteger a su hijo. Clara se arrojó sobre Fernando y Isadora, cubriéndolos con su cuerpo. La desesperación en sus rostros era como un grito helado que cortaba el aire. En medio del tumulto, el extraño hombre eludía las balas, mientras las palabras de su madre retumbaban en su mente. «¿Qué trato?», pensó con desespero, casi como un mantra. Necesitaba respuestas. Pero el caos se tragaba todo. Luego, en un abrupto giro, Isadora gritó, «¡Espera! ¡Él tiene la respuesta!». Su voz se tronaba fuerte ante el estruendo alrededor. Todos se giraron hacia ella, buscando claridad en el torbellino. Las miradas se encontraron. Un instante suspendido entre el pánico y la revelación. «¿Qué quieres decir, Isadora?», dijo Fernando, intentando no perderse en la locura. La verdad se acercaba como un tren que no podía detenerse. Su hermana, con los ojos llenos de determinación, exclamó, Él es mi protector, Él sabe más». Los ojos del hombre con el rifle se agrandaron. La tensión se cortaba en el aire. «Claro que sé más, y tú lo sabes también, Isadora. Este secreto no es solo un juego familiar. Hay mucho más en juego aquí». Ahora, todos estaban a la expectativa. Una revelación chocante estaba a punto de estallar en medio del caos. ¿Qué más podía haber? ¿Quién podría ser realmente su hermana? Fernando sintió que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar en un caos aún mayor. Las relaciones, los secretos, todo habría de cambiar en un instante. ¿Qué desvelaría ese terrible secreto? Los murmullos crecían, y el aire se tiñó de incertidumbre y miedo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Fernando sabía que el verdadero desafío apenas había comenzado. Isadora miró a Fernando con los ojos muy abiertos, todavía temblando. «Soy su hermana», decía con una fuerza renovada, como si esas palabras pudieran cambiarlo todo. Pero el hombre del rifle la miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Los murmullos de la multitud aumentaron de volumen, vibrando por todo el lugar,
cada vez más intensos. El padre de Kaik, atrapado en la confusión, parecía entrar en un duelo interno. «Esto no puede ser cierto», murmuró, su tono lleno de rabia y tristeza. Fernando sintió cómo el aire se volvía denso. Todo lo que creyó seguro estaba empezando a desmoronarse. De repente, un estallido sacudió el ambiente. Una detonación. «¿Wasn't it firecrackers?», la multitud gritó. Todo se volvió un torbellino de caos. La gente corría en todas direcciones. Gritos y sirenas llenaban el aire. Fernando, buscando a Isadora, se dio cuenta de que ella había sido arrastrada por la corriente de cuerpos en movimiento. «Isadora», gritó, su voz resonando con un miedo helado. Cuando el humo comenzaba a dispersarse, vio una figura acercándose rápidamente. Era Clara. Su rostro estaba demacrado, pero había una solución en sus ojos. «Fernando», gritó, corriendo hacia él, «tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Isadora y Kaik son...» Pero no pudo terminar la frase. En ese instante, otro sonido resonó. Era más fuerte que un disparo. La tierra tembló y el suelo se abrió. Una grieta apareció entre Fernando y su madre. Las miradas se fusionaron en horror. La gente retrocedía, los gritos aumentaban como un eco alrededor de ellos. «Es un viejo refugio secreto», exclamó el hombre del rifle. Sus ojos destellaban con una intensidad que hizo que Fernando se sintiera desconcertado. «Todo ha estado oculto bajo tus pies. Las verdades, las traiciones, todo está aquí». Una explosión de luz cegadora brotó del centro de la grieta. Fernando no podía apartar la vista. En medio del asombro, las figuras de Kaik e Isadora emergieron, pero con un brillo inesperado en sus ojos. «Estamos aquí para mostrarte la verdad», gritó Kaik. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. Isadora agitó sus manos, formando las palabras que había aprendido. «La verdad nos une», decía, pero no era suficiente. Lo que salía del suelo era como una sombra del pasado, algo que nunca imaginó. De pronto, una voz resonó desde el fondo, una voz familiar que lo hizo temblar. Una mujer, vestida con ropas rasgadas y un tono de voz que le era conocido, emergió. «Fernando, soy yo, tu madre», dijo, y su rostro era igual al de la mujer del retrato de Clara. La multitud se quedó en un silencio expectante. Los murmullos cesaron de inmediato. La confirmación chocó como un rayo. «Dios mío», exclamó Fernando, su voz apenas un susurro. «No puede ser». La madre continuó. «Todo fue parte de un plan para protegerte. Isadora y Kaik son el resultado de decisiones desesperadas. La verdadera conexión con nuestra familia siempre estuvo oculta». La traición pasó de generación en generación. El aire se volvió opresivo. Fernando sintió como si el tiempo se detuviera. Kaik, temblando, miró a la multitud, y Fernando pudo ver lo que estaba pasando en su mente. «Eres un legado de dolor. Siempre hemos luchado por sobrevivir, y tú eres la clave de todo». Los gritos comenzaron a florecer de nuevo. El padre de Kaik retrocedió. «El todo ha sido un engaño», gritó, pero el hombre del rifle, ahora furioso, levantó el arma. «Basta, ¿qué más guardan esas viejas historias?». La tensión en el aire era casi palpable, proyectada en cada mirada. El mundo a su alrededor parecía caer a pedazos. Fernando, enfrentándose a su madre, su mundo quebrado y reconstruido, comenzó a cuestionarse. «¿Cómo puedo confiar en ti que has estado oculta todo este tiempo?». La respuesta estaba a punto de salir cuando la tierra volvió a temblar, surgiendo un nuevo estruendo. Una figura tambaleante emergió de la grieta en el suelo. Fernando se quedó helado. Era otra mujer, piel pálida, cabello suelto, sus ojos ardían como brasas. «He venido a ponerle fin a esto», proclamó. Fernando sintió que su vida pendía de un hilo. Cada revelación, cada secreto oculto, y ahora, otra figura de su pasado, una que nunca supo, estaba aquí para cambiarlo todo.
¿Quién era realmente ella? ¿Qué verdad aún estaba por descubrir? El misterio se cernía sobre ellos como una sombra imponente. En ese momento, supo que nada volvería a ser igual. Isadora miró a Fernando, los temores en sus ojos cambiando a determinación. «Soy su hermana», repitió, alzando la voz sobre el estruendo. Los murmullos de la multitud estallaban en un torbellino de confusión. Nadie sabía qué creer o a quién seguir. El ambiente vibraba con la tensión palpable del desconocido. El padre de Kaik, atrapado entre el pasado y una venganza ardiente. Comenzó a retroceder, el cuchillo aún en su mano temblorosa. «No puedes separarme de mi hijo otra vez», gritó dispuesto a atacar para proteger a su familia. Cada palabra era un eco de su sufrimiento, de una historia dolorosa que se había desbordado sin previo aviso. De repente, la figura que emergió de la grieta comenzó a hablar. «Fernando, yo soy tu madre», dijo la mujer con voz grave, como un trueno en medio del caos. Las palabras cayeron pesadas en el aire, llenas de verdades ocultas y promesas incumplidas. Fernando sintió su mundo tambalearse, el dolor de más de una década acumulado por un engaño que quería desgarrarlo en 1000 pedazos. «Todo ha sido parte de un plan para protegerte», continuó ella, acercándose a su hijo. «Es tiempo de que sepas lo que ha sucedido, de que entiendas por qué estuvimos escondidos, por qué tus hermanos han estado en la sombra tanto tiempo». El aire se volvió aún más denso. Fernando, luchando con su propia incredulidad, respondió: «¿Pero por qué? ¿Por qué esconderse y no luchar por nosotros?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de rabia y dolor. Isadora, al lado de Kaik, gritaba: «No es culpa de nadie, solo hay que recordar que somos familia». Pero el caos de la multitud seguía, gritos resonando, corazones latiendo en un frenesí. El hombre del rifle se hizo hacia adelante. «No podemos quedarnos en silencio. Las alianzas deben romperse y sanar las viejas heridas». Su voz retumbaba como un tambor, una llamada a la acción, que resonaba en el fondo de todos ellos. Mientras tanto, la figura de la madre de Fernando se congeló. «Basta», ordenó, y en su voz había una fuerza que hizo temblar a todos. «La historia está revelándose, pero cada acción tiene sus consecuencias. La verdad es, mis hijos, el tiempo se agota». El padre de Kaik, sintiendo que el poder se deslizaba de sus manos, gritó: «Mi familia no se desmoronará otra vez. No permitiré que caiga en manos de un pasado oscuro». Cada palabra abría más heridas. Fernando lo miró a los ojos y vio no solo rencor, sino un padre perdido que quería desesperadamente proteger a su hijo de una realidad destructiva. A medida que el ruido aumentaba, Isadora, con su firmeza innata, se plantó entre ellos. «Basta de odio. La verdad nos unirá, no nos separará. Luchemos juntos por este futuro». Esa fue la clave. La revelación iluminó los corazones de todos. Fernando sintió una chispa, una mezcla de amor, esperanza y la intensa necesidad de sanar. La figura de su madre brilló con determinación. Solo juntos podemos enfrentar lo que nos separó. Para liberarte, debes reconocer lo que ha hecho daño. Este es tu momento de decidir quién eres, de romper el ciclo. Esa verdad resonó como un eco en el pecho de todos. Fernando dio un paso adelante, levantando la mano como si pretendiera romper el silencio. La multitud contuvo la respiración, todos esperando su respuesta. «Sí, quiero enfrentar la verdad. Quiero que esto termine. Por Isadora, por Kaik y por todos nosotros». Un murmullo de aceptación y esperanza se esparció por la multitud. El padre de Kaik, con el cuchillo aún en la mano, sintió la presión de los ojos sobre él.
Finalmente, con un suspiro, bajó el arma. Acepto lo que somos. No hay más odio. Los corazones empezaron a latir al unísono, tejiendo un nuevo comienzo. Las sombras comenzaron a disiparse, y aunque el camino sería largo, el horizonte se iluminaba. Fernando sintió el peso de su pasado levantarse, pero la incertidumbre seguía presente en el aire. Aún había muchas preguntas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Cómo podían integrar a todos con su pasado? Pero una cosa estaba clara. Juntos en familia, podrían enfrentar la tormenta y emerger como uno solo. Y así, la historia que había comenzado con secretos y traiciones, ahora se tornaba en una lucha colectiva por el amor y la redención. La esperanza brillaba en sus corazones. Pero quién sabe qué nuevos retos y revelaciones traería el futuro. Antes de que continuemos, debemos hablar. Es hora de que te suscribas al canal para no perderte la próxima historia exclusiva que está en el horizonte. Dale al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada like cuenta. Además, queremos saber tu opinión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.